Hola a todos, les damos la bienvenida a un espacio más de entrevistas aquí en Última Hora Colombia para hablar con personajes de la coyuntura política sobre la actualidad del país, para entender y analizar lo que está pasando en Colombia. Y en este caso vamos a hablar con Gabriel Cifuentes, analista político. Buenos días, Gabriel, ¿cómo vas? Juan Sebastián, muchas gracias por la invitación y un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, hoy lo que nos convoca, el tema que todavía sigue sobre la mesa en el ambiente político en Colombia es sobre la consulta popular. En ese sentido, quisiera iniciar preguntándole ¿cuál ve que es el ambiente alrededor de la consulta popular y cómo interpretar esta nueva apuesta del gobierno Petro? Pasó de una Asamblea Nacional Constituyente ahora a una consulta popular impulsada por lo que el propio presidente ha dicho es un bloqueo institucional. Pues aquí son varias cosas, Juan Sebastián, las que hay que analizar. Desde un punto de vista jurídico, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana legítimo, previsto en la Constitución, reglado desde el 94, después en el 2015, así que uno no puede cuestionar la figura. Junto con el plebiscito, el referendo y la constituyente son los grandes mecanismos de participación ciudadana y que buscan justamente que no sea a través del Congreso, que es representante del constituyente primario, sino que directamente la participación ciudadana se haga efectiva en las urnas. Es una forma de participación directa. Eso en cuanto a lo jurídico. Desde un punto de vista político, el análisis tiene muchas otras aristas. Lo primero que hay que señalar es que el gobierno del presidente Gustavo Petro siempre ha apelado a la movilización social, pero también ha apelado a la participación directa de la ciudadanía como una forma casi que pura de expresión democrática. Entonces, no es disonante con el discurso del presidente tratar de utilizar mecanismos de participación directa como forma de expresión y de apoyo a lo que él considera que es una promesa de gobierno avalada por la ciudadanía. Él como intérprete del pueblo considera que es la ciudadanía la que de forma directa se tiene que manifestar. Ahora bien, Juan Sebastián, la conveniencia política es otro tema distinto. En este momento hay diferentes etapas y diferentes, si se quiere, encrucijadas. La primera es que el Senado apruebe o no el cuestionario. Si no aprueba el cuestionario, el presidente Gustavo Petro muy seguramente va a reforzar esa narrativa y la retórica de que hay un bloqueo institucional. Incluso va a señalar que el Congreso lo está bloqueando no solo a él, sino también está bloqueando a la ciudadanía para que se manifieste. Y eso, digamos, ya de por sí, así se hunda en el Senado, ya de por sí eso va a ser artillería argumentativa para el gobierno. Si el Senado lo pasa, en casi todos los escenarios el gobierno gana. Fíjese. Si no pasa el umbral, pero gana el sí, listo. No tendrá efectos jurídicos la consulta, pero habrá ganado en las urnas la propuesta del gobierno. Si pasa el umbral y gana el sí, mejor dicho, ya el presidente se ha medido en votos, tiene mínimo, parte con mínimo 7 millones de votos para las elecciones en el 26, para sus listas al Congreso, para las consultas internas del partido que van a hacer en octubre. Entonces, si uno ve los diferentes escenarios, los únicos escenarios donde el gobierno perdería son si no pasa el umbral y gana el no, o si gana el no de una forma apabullante contra el sí. De resto, Juan Sebastián, en todos los escenarios gana el gobierno. Desde un punto de vista de la narrativa, desde un punto de vista de que se hace medir en votos y desde otro punto de vista, y con esto concluyo para no alargarme mucho, y es este tema de la consulta nos, nos devuelve un poquito al 2016 con el plebiscito de la paz. El país tiene muchos problemas. El país tiene problemas de seguridad, de finanzas, de salud, pues lo que estamos viviendo en estos días, que no es nuevo, pero hay una crisis de corrupción, de energía. Y sin embargo, vamos a entrar en un modo binario, ¿sí o no? Todo lo demás se olvida. Todas las demás crisis pasan a un segundo plano y el país se va a encauzar en simplemente dos grupos, los que apoyan la consulta y los que no apoyan la consulta. Y quienes no apoyan la consulta van a tener que asumir el costo político de decirle a los colombianos por qué van a impulsar el voto en contra de las horas extras, de los dominicales y de cosas que para la gente son cosas lógicas, que no sean convenientes desde un punto de vista técnico, que la reforma laboral no fuera a crear más empleos o a formalizar a los informales, pero si usted plantea en términos de sí o no,
Si usted está de acuerdo con los dominicales, la respuesta es obvia sí. Si usted plantea en términos de sí o no, si usted está de acuerdo que se le paguen horas extras, la respuesta es sí. Decir que no es mezquino. Y planteado en los términos de la consulta, en preguntas de sí o no, va a ser muy difícil y el costo político de la oposición va a ser muy difícil de justificar por qué se oponen a algo que debería ser lógico y que intuitivamente eh, la gente está de acuerdo con eso. Quisiera detenerme en ese paso a paso que usted menciona y pues como ya lo dijo, lo primero es que el Senado debe aprobar las preguntas para la consulta y quisiera preguntarle cómo ve ese escenario en el Senado para una posible vía libre pues de la propuesta del gobierno. El Senado, el mismo que le hundió hace poco tiempo la reforma laboral. ¿Usted cree que las mayorías le van a alcanzar al gobierno, digamos, en ese péndulo de que haya un poco más de 30 congresistas en favor del gobierno, otros poco más de 30 en contra y otros que están ahí como indecisos que también se acercan a los 40? La cifra mágica es 53. Que se haya caído la laboral no quiere decir que de esa manera se va a caer la consulta, porque la laboral se cayó en una comisión de 14 senadores. Aquí las cuentas son distintas. Y yo creo que tienen además en la cabeza un personaje políticamente audaz como Armando Benedetti, que se sabe mover muy bien. Pero lo que yo sí creo, ya digamos Cambio Radical y el Centro Democrático han manifestado o están en la posición de no apoyar la consulta. Ahí más o menos se perderían ya unos 20, 25 votos. La U siempre ha estado medio dividida, pero favorece al gobierno y tiene representación en el gobierno. Los liberales en el Senado, a diferencia de la Cámara, son más de la línea gavirista, entonces tienden a oponerse al gobierno, pero hay unos díscolos que le votan sí al gobierno. Los verdes están absolutamente fracturados, pero de los 8 que hay ahí, si se sacan la mitad o un poquito más, y se va sumando y van sumando. Los conservadores en principio le votarían en contra, pero hay 2 o 3 que le votan todo a favor del gobierno. Mejor dicho, el gobierno puede ir sumando y llegar a la cifra del 53 no es del todo descabellado. De hecho, ya han sacado mayorías en el Senado con la primera tributaria, ya sacaron mayorías en el Senado con la elección de del magistrado de la Corte Constitucional. Las cuentas no están fáciles, que, creo que va a ser un voto finish, pero el gobierno nacional tiene cómo llegar a 53. Además, porque uno tiene que contar también ahí, Juan Sebastián, que es la mayoría absoluta, lo cual quiere decir que incluso miembros de los conservadores o de los liberales que le votarían en contra, pero que pueden tener un cierto arreglo con el gobierno ese día no van, bajan las mayorías y entonces esos 53 votos ya no se vuelven 53, sino que se vuelven 45. En fin, lo que le quiero decir es, no es fácil que el gobierno logre sacar los 53 votos, pero no es para nada descartable. Y de hecho, tan es así que el mismo expresidente Álvaro Uribe, que conoce muy bien los cálculos en el Senado, se anticipó incluso a señalar que la campaña que ellos van a hacer es la campaña de la abstención, que ese es otro tema grande, porque la oposición, Juan Sebastián, en el caso de que el gobierno logre esos 53 votos, va a tener que decidir si le hace campaña al no, con el costo político que ya hablamos, pero con otro factor y es si hace campaña al no, está llevando gente a las urnas. Y si lleva gente a las urnas, le ayuda al gobierno a llegar al umbral. Es decir, eso es un arma de doble filo. Y la abstención es muy difícil controlarla. Muy difícil. Uno cómo hace una campaña para abstenerse de votar. Es complicadísima. Pero ya el expresidente Álvaro Uribe señaló que si se convoca la consulta, su posición sería la de la abstención. Eh, entonces, y esto lo digo anticipando que el presidente Álvaro Uribe pudo entender que las cuentas en el Senado no están tan mal para el gobierno. Pues Gabriel, usted precisamente se mete también en un tema que tenía acá en el tintero, y es el tema de los expresidentes, tanto César Gaviria como Álvaro Uribe, que digamos, en estos temas han sido como calificados incluso como de muebles viejos, pero obviamente tienen una influencia inmensa en sus partidos y en sus colectividades. Entonces, pues también quería preguntarle por ese papel que van a jugar en este nuevo escenario político que plantea el gobierno Petro, y pues también teniendo en cuenta que digamos Gaviria trata de tirar línea dura en su partido para ir en contra pues de las medidas del gobierno, pero como usted lo menciona, hay uno que otro senador que se le escapa y vota en favor al gobierno. Lo mismo pasa con la U, lo mismo pasa con los conservadores.
Entonces quisiera preguntarle por ese papel que van a jugar estas dos figuras políticas, pues digamos, restringiéndolo solo a estas dos, pero pues entendiendo que también hay otras figuras muy importantes, no sé, como Germán Vargas Lleras. Yo veo, Juan Sebastián, que la figura para traducir el debate político a un código binario de sí o no, se necesita tener un némesis. Y el presidente Gustavo Petro ha escogido al expresidente Álvaro Uribe como ese némesis. Cuando usted escoge un némesis, porque usted no puede tener 300 enemigos, usted es el sí y él es el no. En cabeza del sí está Petro, en cabeza del no está Uribe. Usted desaparece inmediatamente o usted invisibiliza a todos los demás. Entonces, y el presidente Petro, a mi juicio, lo interpreto yo, lo ha hecho de una manera muy audaz porque el expresidente Álvaro Uribe enfrenta una crisis judicial, un desgaste, no tiene la capacidad ni de reelegirse, ni no puede volver al Congreso porque, por el proceso judicial. Entonces ha escogido a la figura además de mayor visibilidad y rechazo también dentro de grandes segmentos de la población como para posicionarlo como la cabeza del no y él posicionarse como la cabeza del sí. César Gaviria en esto es prácticamente intrascendente a mi juicio. Y lo ha sido a lo largo del gobierno porque incluso dando directrices de estar en la independencia, de no votarle, pues en la Cámara no ha podido tener control de los representantes, en el Senado tampoco ha tenido la unidad que esperaba, la Convención Liberal vimos en qué terminó. Entonces, yo creo que si bien es una figura muy representativa, que además tiene mucho poder político porque tiene los avales, tiene la financiación, tiene el peso y demás, no creo que vaya a ser un jugador determinante no le da la capacidad para llegar a serlo. Germán Vargas está en campaña y tiene que ser muy cuidadoso de lo que dice, de las posiciones que asume. Y yo creo, le repito, que en un juego de dos bandas no puede haber tres protagonistas. Y yo creo que lo que está tratando de hacer Petro es posicionar a Álvaro Uribe por todos los problemas que tiene, por la poca proyección política que pueda tener Uribe como su némesis, y el debate entonces va a girar alrededor de lo que diga el uno y lo que diga el otro, y eso también está calculado. Y ya para ir cerrando, Gabriel, quisiera preguntarle también cómo va a quedar parado, digamos, la izquierda y pues digamos lo que es considerado como el petrismo de cara a las elecciones, pues teniendo en cuenta también las cuentas que hay que hacer en caso de que, digamos, se apruebe la consulta popular y llegue a las votaciones. Se necesita una participación de casi 13.500.000 y de esos 13.500.000 que casi 7 millones voten a favor pues de las preguntas que plantea el gobierno. Entonces preguntarle, ¿usted cree que también el gobierno puede llegar a ese techo teniendo en cuenta pues que se parte de que tiene 7 millones de votos asegurados según las encuestas, que eso casi que es un umbral del que no ha bajado? Y también cómo queda eso de cara a las elecciones que vienen y a las figuras que puedan surgir de ese sector político, que pues por ahora no hay como una figura clara que vaya a sacar la cara en las elecciones. La última consulta que hubo fue la consulta anticorrupción y fue, solo su desarrollo fue la plataforma política de los Verdes y de Claudia López, a la alcaldía, digamos, ¿no? Entonces, todo proceso, termine bien o termina mal, es un proceso de campaña porque da visibilidad, porque obliga a la gente a estar hablando de eso, por lo que sabemos, así como recoger firmas es una precampaña y ayuda en términos de campaña, este tipo de consultas también lo hace. Y lo hace además en un momento muy estratégico porque recuerde usted que en octubre se está planteando la posibilidad de hacer consultas internas dentro de la izquierda. Entonces, usted termina en julio, agosto, la consulta, la gente está caliente, si le va bien al gobierno, porque el gobierno también está suponiendo que le va a ir maravillosamente, puede que le salgan 2 millones de personas a votar y eso sí sería un golpe fatal, pero el gobierno que dice, yo tengo el 30-35%, que son más o menos 5 millones, 6 millones de votos, pase o no pase el umbral, el presidente Petro solo en primera vuelta la vez pasada tuvo 7-8 millones de votos, se mantiene, más más la ciudadanía libre que salga a votar, en fin, millones de personas votando a 2 meses de que haya unas consultas internas en donde además se van a tener que conformar cuadros y comités de apoyo a la iniciativa que van a reforzar los protagonismos dentro de la izquierda, que van a utilizar esto como foco y como eje de campaña y que van a estar poniendo a la izquierda a hablar de las horas extras y de los dominicales y no estar defendiendo al gobierno por los actos de corrupción, por la crisis a la salud, por la situación de orden público, pues es una pantalla que les sirve mucho y que en circunstancias distintas no tendrían
pasan de una posición de defensiva, siendo gobierno, a una posición distinta que les puede contribuir no solo para darles visibilidad, sino para generar el ambiente político que sirva de antesala para las consultas internas y donde también se vayan decantando esos liderazgos que usted dice que hoy no son tan claros, para que vayan cogiendo ese protagonismo y en las consultas internas de octubre pues ya se decante mucho más el panorama. Esto sin lugar a dudas para la izquierda, a mi juicio, salvo que les den una tunda horrible en la consulta, es un gana-gana. Pero Gabriel, ahí también veo un reto para la izquierda y es que deben desmarcarse, ¿no? De Gustavo Petro. ¿Y usted ve alguna figura que pueda ser tan fuerte en el escenario político para coger ese legado de Petro que deja esta consulta popular y arrastrar esos votos a su candidatura? Yo no creo que se tenga que desligar de Petro. Es decir, Iván Duque no se desligó de Uribe. Arias, que si no hubiera sido por la consulta interna abierta del Partido Conservador, donde la oposición fue a votarle a Noemí Sanín, hubiera sido el candidato de Uribe y probablemente lo hubiera ganado a Santos. Ante la ausencia de un protagonista que descolle dentro de la izquierda, la marca Petro arrastra las listas al Congreso y arrastra a su candidato. Entonces, claro, esas figuras tienen que tener una voz propia. En caso de que esas figuras no pasen a una segunda vuelta, se va a tener que buscar una figura más moderada en segunda vuelta. Muchos hablan de Claudia López, pero pues están en un divorcio terrible con el pacto, pero solo en un escenario donde la izquierda no pueda posicionar a uno de sus propias tropas de la entraña petrista y esa persona además, porque es que aquí no hay progresismo, aquí hay petrismo. Cuando usted ve ese 30% está más asociado a Petro, lo que dice Petro, y entonces en ese sentido, el que vaya a ser el reemplazo de Petro tiene que ser alguien leal a Petro, el que pueda seguir el legado de Petro. Entonces, yo no creo que la izquierda esté en condiciones de generar protagonismos que se deslinden de la figura de Petro para poder llegar. Todo lo contrario, creo que ellos juegan a ese 30% y confían que con ese 30-25% pueden pasar una segunda vuelta y ya después se rebaraja el tablero político. Pero por ahora la marca Petro es el activo más grande de cualquiera de los candidatos que hay en el pacto histórico. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por el espacio y por el análisis coyuntural. Claro que sí, Juan Sebastián, un fuerte saludo para usted y para toda la audiencia.